El Plan 2020, voy a hacer referencia a algunas cosas en las cuales he trabajado. Definía así, el Plan 2020 es del año 2007, 2006, 2008. Definía el área central como el ámbito de mayor referencia en la vida urbana de Córdoba. Y está instalada en la memoria colectiva, de nuevo aparece el tema del tiempo, y en la vida social de nuestra ciudad como el lugar de todos. Entonces esa es una definición planteada del área central que justamente me hizo reflexionar para ver si efectivamente es el eje de mayor referencia de Córdoba y si está instalada todavía como el lugar de todo, lo que le pasa si no es así, ¿no? Fundamentalmente creo que la carta de presentación de la ciudad de Córdoba es el área central y dentro del área sigue siendo el área central, fue y sigue siendo, eso está intacto, eso está intocable, es la carta de presentación, pero no estoy hablando más que nada de la población, sino de la población externa a la ciudad, no de nosotros que la vivimos, sino de los otros que quizás es como, por decirles, el obelisco es la imagen al exterior de Buenos Aires, acá nuestra catedral y todo lo que es el patrimonio histórico, religioso, declarado por la UNESCO es la carta de presentación de la ciudad, de nuestra ciudad. A raíz justamente de ponerme a reflexionar sobre esto, surgieron algunas situaciones donde me quedé pensando en opiniones de distintas personas con respecto del área central, porque uno puede tener una opinión que a lo mejor es medio técnica también, pero interesa la opinión de la persona que la vive en la ciudad. Entonces, una opinión de una persona mayor que ya no realiza sus actividades de trabajo en el centro, una persona universitaria, me dijo: por suerte vivo en una zona que tiene de todo lo que necesito y hace mucho que no he tenido que ir al centro. Eso fue como una campana de alarma. Es decir, no tengo que ir al centro. O sea, como venir al centro es algo doloroso, hasta que no es agradable, digamos. Después, otra situación importante fue también con una persona joven que sí trabaja en el centro, que tiene su vivienda no en el centro, pero sí su lugar de trabajo, sus horas de trabajo. Decía que lamentaba que después de cierta hora, que eran las 19 horas, en el centro no había nadie. Y el centro se cerraban hasta las playas de estacionamiento porque no había vehículos, porque no había demanda. Y yo pregunté, ¿y la gente que vive? Y no, la gente que vive está metida en sus casas porque tiene miedo. O sea que hay un tema de inseguridad que parece que es muy importante también. Estoy señalando situaciones así que son como llamadas de atención de lo que pasa. Y la tercera anécdota, que es así, quiero hacer mucho hincapié, es de un adolescente que no vive en el centro, vive en un barrio periférico, donde toda su actividad educativa, recreativa, familiar, se desarrolla en esa zona. Y un día le preguntamos sobre el centro y sobre la zona, no solo el centro, sino las zonas cercanas al centro, como decir Nueva Córdoba, Güemes, y dijo: ¿qué hay ahí? No hay nada, ahí no hay nada. Y esa fue la campana de alarma para mí más importante. La generación actual y la futura, ¿qué sienten con respecto para ellos el simbolismo del área central?
Se me parece más importante que a nosotros que ya hemos recorrido muchísimo la nueva generación. Bueno, esas son anécdotas que me parece que hay que tenerlas en cuenta, sobre todo la gente que tiene la posibilidad de ejercer acciones con respecto del área central, si es que vemos que hay situaciones de peligro sobre el simbolismo. Pero vuelvo a decir que el simbolismo está intacto. Para mí está intacto el simbolismo urbano hacia el exterior, pero no intacto para la misma población. O sea, tienen distintas imágenes de eso. No obstante, yo creo que hay hechos convocantes que han sucedido hace muy poco tiempo, la Noche de los Museos. Un hecho que absolutamente cambió la situación. O sea, el centro estaba lleno de gente porque, bueno, la mayoría de los elementos físicos, ya sean religiosos o museísticos, estaban abiertos, entonces había colas de gente y gente esperando e interés total en ver lo que pasaba. Y, o sea, no, más allá de las exposiciones en sí mismo, era la calle la que reunía a la gente y que, bueno, la situación había cambiado un 100%, porque la población disminuye en el centro y la población va a otros lados. Siguiendo a la población van todas las actividades que la población necesita, el aprovisionamiento, la salud, la educación, la recreación, etc. Y es lógico que así ocurra. Pero de todo ese proceso hay cosas que permanecen y que son únicas y solo están en el centro. Entonces tenemos una sola catedral, Compañía de Jesús, la universidad, el rectorado, las universidades, el rectorado, todas las iglesias, Santo Domingo, San Francisco, etcétera, etcétera, son únicas e irrepetibles. No podemos hacer una sucursal de la catedral en cualquier otro de los barrios. Entonces esos elementos, no podemos hacer 2 teatros real, ni 2 teatro comedia, que la restauración fantástica que se ha realizado en este momento, lo cual me alegró mucho. Entonces son elementos que yo entiendo que pueden ser la base para realizar una red de acciones donde pueda intervenir los poderes públicos, tanto nacionales como provinciales, municipales, académicos, etc. Quizás es una de las bases de una reactivación del área central. Lo demás, y acá voy a citar un pensamiento de la arquitecta María Elena Foglia, uno de los tantos de sus libros, digamos, en su importantísima producción sobre la ciudad, es el que se llama Los procesos de modernización en Córdoba, juntamente con la arquitecta Noemí Goitía, donde el concepto es que la manifestación física funcional de la ciudad no es sino la manifestación de los procesos económicos, sociales, institucionales, políticos, ideológicos, agregaría yo, de la población que construye y usa la ciudad. O sea, los procesos que están ocurriendo en el centro, que han ocurrido a través de la historia, son reflejos de los procesos de la sociedad. No hay otra. Entonces, como tal, si vemos procesos que no nos gustan o que nos parece que pueden revertirse, tenemos que buscar el origen en los procesos de la sociedad. ¿Qué pasa? ¿Por qué esas cosas ocurren? Y cómo podríamos hacer para que ocurrieran de una manera a lo mejor más adecuada, si es que tenemos una idea, y acá recurro a las políticas que dependen de los poderes públicos, de que necesitamos revitalizar espacios centrales que corren el peligro de deterioro.
Y creo que fundamentalmente lo que sería importante que tomaran conciencia, por un lado, creo que lo están tomando conciencia, los que tienen a su cargo la tarea de manejar, ordenar, organizar la ciudad, lo mismo, no solo a nivel municipal, sino a nivel provincial, a niveles más altos. También las instituciones educativas, la universidad, las dos universidades más importantes que están en Córdoba, las instituciones religiosas, o sea, una red que pueda generar una serie de actividades recreativas que permita, en cierta instancia, la palabra que me surge es educación. Hay un problema importante que es la accesibilidad al área central. Eso, sí o sí, hace de que, digamos, como decía esta persona con la cual conversé, que no tengo que ir al área central. Claro, moverse al área central con un sistema de transporte que no es justamente lo más eficiente y lo más cómodo y lo más agradable, a nadie le gusta. Entonces, caminar a lo mejor, y ahí vamos a los usos y costumbres nuestros. No somos caminadores, no nos gusta caminar 500 metros para tomar el colectivo. Entonces, cuando el sistema de transporte público pasaba por la Plaza San Martín, era distinto que cuando pasa por la calle Humberto Primo o los bulevares, o los bulevares San Juan. Entonces, caminar ya esos metros, somos perezosos en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? También hay sistemas de transporte alternativo, multimodales. Evidentemente no es una solución fácil desde ningún punto de vista. Creo que la accesibilidad es el problema más grave de solucionar en el área central. O sea, esto que he hablado más bien como ciudadano, como persona que ha vivido el centro y que lo siente. También he tenido mi experiencia de trabajar en la municipalidad, básicamente, como funcionario en un área que es la que, de cierto modo, tiene a su cargo, no digo el desarrollo, porque es una palabra que implica todo lo económico, pero parcialmente sí, pero sí el ordenamiento de la ciudad y el ordenamiento físico, funcional y de la ciudad y en última instancia la casa de todos, porque no solo es la casa, no solo el área central, sino el resto de la ciudad. Pero volviendo al área central, en la época anterior, yo fui técnico en la Dirección de Planeamiento Urbano cuando era directora la arquitecta María Elena Foglia, y ahí se formuló el esquema de ordenamiento urbano que incorporaba toda la ciudad y se definieron grandes lineamientos referidos a cómo era y cómo quizás debería desarrollarse esa estructura urbana. O sea, ahí surgieron los grandes ejes que contienen no solo el sistema de movilidad, sino también todos los servicios de la población. Y el área central teniendo también como lugar de confluencia de los mayores viajes de origen y destino, sigue siéndolo. Y después eso en la época donde después de la vuelta de la democracia, fíjense qué momento significativo, la vuelta de la democracia. Por una definición política se decidió intervenir normativamente como prioridad en el área central. O sea, fue toda la ciudad, pero en una primera instancia el área central,
porque se consideraba que la renovación urbana era incipiente y que las normas que existían no eran las más adecuadas. El código de edificación era sumamente generalizado, generalizaba y trabajaba sobre la parcela. La parcela existe, el territorio está dividido y estuvo dividido desde que la ciudad se fundió, las 70 manzanas y las manzanas se dividieron en 4 y después se dividieron en 8 y etcétera, etcétera. Y esa base parcelaria estaba en el área central y había sobre ella ya no la vivienda tradicional, sino la renovación con la vivienda en altura y con la aparición de tipologías de arquitectura de todo tipo, institucionales, comerciales, etcétera, en base a un código de edificación que trabajaba solo sobre la parcela, sobre la renovación parcela a parcela. Entonces, la intención fue generar un modelo de ordenamiento edilicio distinto donde básicamente hubiera alguna condición de habitabilidad distinta. Ese era el objetivo. Pero acá voy a leer una frase de que el intendente Ramón Mestre en ese momento en una apertura del Consejo Deliberante, donde dice lo siguiente: el reordenamiento urbanístico propuesto solo producirá frutos con el transcurso de los años. Es una verdad, de perogrullo eso. Entonces se decidió en ese momento que la renovación era todavía incipiente, generar nuevas normas para el área central, y no solo para lo que es el centro tradicional limitado por la cañada del río y los bulevares, sino extenderla a zonas que tenían una energía ya de por sí manifiesta, como es Nueva Córdoba y la zona de Alberdi hasta la Plaza Colón y la zona de Güemes, incorporar la cañada, de zonas que ya tenían su propia energía, una energía que entendíamos que debía ser atendida en ese momento. Y el cambio fundamental fue que empezamos a trabajar, eran 285 manzanas la superficie. Empezamos a trabajar con las manzanas, en sí, más que con ya sabemos que la parcela es la base y la renovación es parcela de parcela, no hay otra, al menos en nuestro medio. Y trabajar la manzana en sí como unidad y desde luego no aislada, porque está en relación a la calle y en relación a la manzana de al lado y en relación al río, y la manzana varía según su ubicación en el espacio, o sea, en el contexto, y varía según los elementos que internamente están, y algunos son los elementos tradicionales históricos, otros son los monumentos históricos, otros son edificios recién renovados, o sea, duros en el sentido de que no admiten otra renovación por mucho tiempo. Entonces era una serie de consideraciones que había que tomar en cuenta, pero la idea básica fue trabajar con dos espacios, no solo el espacio calle, sino el espacio de lo que pasaba adentro de la manzana. Y definimos nos apoyó mucho la cuestión de tipo jurídico, la doctora Pilar Suárez Ábalos, que nos asesoraba en todos los aspectos jurídicos, o sea que nosotros no conocíamos bien, o sea, no tenemos por qué conocerla, pero necesitábamos tener ese apoyo jurídico, no movernos fuera del ley. Entonces generar un espacio interno de la manzana del valor de espacio urbano como la calle, con la diferencia que el espacio es el espacio aéreo. El espacio suelo sigue siendo privado cada uno, pero el espacio aéreo participa de la comunidad de toda la manzana. Entonces eso permitió generar tipologías de arquitectura que tuvieran unidades que ventilasen o se abriesen hacia la calle y otras hacia el espacio centro de manzana. Esa cambió la tipología, generó una tipología arquitectónica nueva, o sea, una norma que regula, digamos, no en abstracto porque está hecho para este lugar y no para otro,
pero sí llegó a interferir en el diseño. Fíjese, esa fue una consecuencia que a lo mejor no la pensamos tanto en ese momento, pero ocurrió. O sea, y la otra fue los perfiles edilicios, o sea, eliminar un número que es era el número 7 y el número 9 para los edificios en torre, que premiaba la edificación en torre, cuando en realidad la tradición en Córdoba es la edificación entre medianeras, o sea, la edificación compacta. En cambio esto premiaba con 2 puntos más aquel que se separaba de las medianeras. Por eso en Córdoba hay muy pocas torres, al menos en el área central, en las zonas inmediatas. Y eliminamos entonces ese número y definimos un perfil que tampoco es un perfil unitario, es un perfil que tiene una serie de variantes. El equipo trabajó caminando y recorriendo las 285 manzanas que abarcaba y estudiando cada punto, cada lugar, y se definieron las zonas, primero las zonas que serían los ejes principales, como que siguen siendo la Avenida Colón, la Cañada, y ahora la Maipú, lo cual me parece que una extraordinaria obra urbanística que va a renovar después de tantos años todo el ambiente urbano de esa avenida, al menos esa es mi sensación. Generamos esta imagen que también está ahí como uno de los planos más importantes. He visto el original, que hace mucho que no lo veía, prácticamente me había olvidado de él. Y generamos distintas imágenes, cada una de estas significa un recorrido, un relevamiento, o sea, un trabajo minucioso y de detalle de cada lugar. Esa es la gran diferencia. Con una norma general, y este otro que ya el máximo detalle. Cómo tratar lo particular dentro de lo general. Ese fue un concepto que lo hablamos también jurídicamente, porque situaciones iguales deberían tener el mismo tratamiento jurídico. Eso nos dijeron que tuviéramos mucho cuidado. Pero a la vez era un lugar sumamente heterogéneo, donde había muchísimas particularidades. Entonces, ¿qué hacíamos con las particularidades si a cada uno le tendríamos que definir una situación, cuando en realidad habría una generalidad para situaciones generales? Bueno, entre lo general y lo particular trabajamos, hicimos equilibrio hasta lograr más o menos algo que podía ser potable y jurídicamente viable. Esa es como la esencia de lo que se buscó de normar con esto. Y bueno, después hubo evaluaciones de esto y los resultados fueron que se generaron sobre todo los espacios centros de manzana, más que en el área central, típicamente en zonas de renovación como Nueva Córdoba, que ya tiene sus centros de manzana. Se revalorizaron los centros de manzana, quizás es más agradable ambientalmente los espacios que se abren sobre el centro de manzana que sobre la calle, son más amenos. Se revalorizaron las esquinas. Hubo una reinterpretación de las normas cuando fue recibida por los actores, tanto por los que desarrollaban como por los que diseñaban la ciudad. Y en esto quiero destacar también la acción del arquitecto Togo Díaz, que descubrió que las esquinas eran no solo más interesantes como diseño, porque que estaban premiadas en cierto modo, porque el centro de manzana no les tomaba, sino que además la rentabilidad edilicia era mayor la cantidad de metros que podía hacer en las esquinas. Entonces fueron renovándose primero las esquinas. Y además de lo que pasó en las esquinas, ¿qué pasaba con los áticos?
el perfil a 45 grados, que no existía, sino que eran terrazas planas donde estaban los tanques de edificación, fueron objeto total de diseño. Y ahí hasta se dieron competencias de diseño, y es el perfil Skyline de las zonas de Córdoba de renovación, es eso. Por ahí aparecen como símbolos también de Córdoba. Y quiero señalar y terminar quizás esta charla, que da para mucho más quizás, que este trabajo fue posible, por la política en ese momento impulsada por el Poder Ejecutivo, fue que rápidamente se pudiera elaborar la norma. En un año se enviaron las normas principales al Consejo Deliberante y se aprobaron, pero primero que nada esta, y fue posible porque había un gran acervo de trabajo en la Dirección de Planeamiento Urbano. O sea, no se partió de cero, se partió de estudios importantísimos, como bueno mencionar el esquema de ordenamiento urbano que dirigió la arquitecta Foglia, y la Dirección de Planeamiento Urbano había venido trabajando sobre un diagnóstico completo del área central. Estaban analizadas todos los comercios, las actividades comerciales, bancarias, recreativas, la vivienda. O sea, había un bagaje de estudios y de ideas sobre el área central que fue la base de la cual rápidamente se pudo intervenir. O sea, no es que necesitamos ver qué era esto para poder intervenir, sino que eso inmediatamente se pudo tener y se pudo intervenir, y tuvimos también el apoyo total del Departamento Ejecutivo en realizar y en darnos los elementos necesarios para poder llevar a cabo esto, ¿no es cierto? Allí el equipo que el arquitecto Guillermo Miró, con quien creo que ustedes van a conversar pronto, el secretario de Desarrollo Urbano, el arquitecto Garimano, el subsecretario. Yo estaba a cargo de la Dirección de Planeamiento Urbano, y arquitectos que estábamos también en la universidad, que éramos 12. Se dio también esa situación donde la mayoría estaban, aunque no éramos de la cátedra de urbanismo, sí de las cátedras de arquitectura. O sea que era la ciudad, la arquitectura dentro de la ciudad, se daba eso. Y, o sea, fue otra cosa que nos permitió, o sea, hablábamos casi el mismo idioma, fíjese, eso fue, el mismo idioma, y todos queríamos, la vuelta a la democracia fue, y lo vuelvo a mencionar a eso, había un entusiasmo de hacer cosas. Entonces, bueno, si me toca mencionar, dar nombres, espero no olvidarme de algunos, pero sí quiero recordar a José Guigure, Josefa Martínez, María Carmen Camisa como su directora, a Juana Bustamante de Alday, a Pilar Suárez, como que era la jurista que nos apoyaba. Espero no olvidarme de nadie, y bueno, creo que eso de que estamos hablando es producto de ellos. Yo tuve la suerte de estar en la dirección en ese momento, pero bueno, es la labor de todos.